Nicolás Maduro Moros es un político, diplomático y dirigente sindical venezolano que ha ejercido como ministro de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2012, como vicepresidente de la República desde 2012 al 2013 y presidente de Venezuela durante el periodo 2013-2019 y 2019 a 2025, este último con reconocimiento parcial de su mandato. Durante la enfermedad del presidente Hugo Chávez, Maduro asumió la presidencia de Venezuela. Tras las elecciones de 2012, el mal estado de salud de Chávez le impidió tomar posesión del cargo el 10 de enero, sin embargo, siguió en el cargo hasta su fallecimiento ocurrido el 5 de marzo de 2013. Al morir Chávez, Maduro asumió la presidencia 3 días después. Ante esta situación, personalidades nacionales e internacionales denunciaron que, según lo establecido en el artículo 233 de la Constitución, no debía ser el vicepresidente Maduro quien asumiera el cargo, sino Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el 8 de marzo de 2013 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia lo declara, presidente encargado. Posteriormente, Maduro fue proclamado presidente de Venezuela tras las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013. Desde su elección como presidente el 19 de noviembre de 2013, Maduro ha gobernado Venezuela por decreto durante la mayor parte del tiempo. Durante los gobiernos de Chávez y Maduro, Venezuela ha enfrentado una grave crisis social, económica y política, aumento de la delincuencia, inflación, pobreza y hambre. A partir de abril de 2014, debido al aumento de la escasez en Venezuela y disminución de la calidad de vida, se producen protestas en todo el país, provocando un descenso rápido y progresivo en la popularidad de Maduro, pérdida de popularidad que se vio consolidada con la victoria opositora en las elecciones parlamentarias de 2015, y el inicio de un proceso para revocar el mandato de Maduro a través de referéndum, sin resultados debido a que Maduro concentra el poder a través de otros órganos en manos del oficialismo, como el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Electoral, así como las Fuerzas Armadas. Maduro, al igual que Chávez, ha sido señalado como autoritario, varias fuentes también lo consideran un dictador, sobre todo después de la suspensión del movimiento para revocar su mandato a finales de 2016, y una posterior crisis institucional el 29 de marzo de 2017, en la que el Tribunal Supremo de Justicia se atribuyó a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional, siendo esta medida considerada por la propia Asamblea y la Fiscalía General como una ruptura del hilo constitucional o incluso un autogolpe de Estado, si bien posteriormente el tribunal revisó su sentencia y corrigió algunos aspectos controvertidos ante el repudio internacional. La decisión resultó en protestas a nivel nacional. Maduro respondió con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, bajo condiciones electorales consideradas como irregulares, incluyendo por la fiscal general Luisa Ortega y la compañía de las máquinas de votación Smartmatic. La oposición no participó en las elecciones y todos los miembros electos fueron pro gobierno. El 20 de mayo de 2018, las elecciones presidenciales fueron convocadas prematuramente y Maduro fue reelecto por un periodo adicional de 6 años. Los líderes opositores fueron encarcelados, exiliados o inhabilitados para participar, no hubo observación internacional, y se ejercieron tácticas en las que se sugería a los electores que podían perder sus trabajos o ayudas sociales si no votaban por Maduro. La oposición venezolana, aproximadamente 51 países, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Grupo de Lima y el Grupo de los 7 no reconocieron su reelección, afirmando que dichos comicios fueron ilegales, carecían de garantías mínimas y no respetaban las normas internacionales de procesos electorales. Un informe de la Organización de Estados Americanos ha determinado que durante su gestión se han cometido crímenes de lesa humanidad, y las Naciones Unidas han reportado más de 9.000 ejecuciones extrajudiciales y más de 4 millones de venezolanos se han visto obligados a salir del país. El 10 de enero de 2019, minutos después de que Nicolás Maduro prestara juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para el periodo presidencial 2019 a 2025,
la Organización de Estados Americanos, en una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente, aprobó una resolución en la que se declara ilegítimo a Maduro como presidente de Venezuela, instando a que se convocaran nuevas elecciones. El 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, emitió una orden de captura contra Maduro con una recompensa de $15 millones por cargos relacionados con narcotráfico. Durante su mandato, especialmente desde mediados de 2020, se han reportado intervenciones y abusos de parte de la justicia venezolana y fuerzas de seguridad, controladas a plenitud por el gobierno de Maduro, hacia varios partidos políticos principales del país, tanto de la oposición, como de la izquierda chavista, lo que ha evidenciado el totalitarismo del gobierno venezolano y la búsqueda, según la oposición, de un partido único, o una oposición controlada, en el país. Infancia y juventud. Nicolás Maduro nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, Venezuela. Es hijo de Teresa de Jesús Moros de Maduro, de nacionalidad colombiana, y de Nicolás Maduro García. Creció dentro de una familia de izquierda, y su padre fue dirigente sindical. Maduro recibió clases en el Liceo José Ábalos, en el Valle, un liceo público ubicado en un barrio a las afueras de Caracas. Su primer contacto con la política aconteció cuando se convirtió en miembro de la Asociación de Estudiantes de su escuela secundaria. A los 15 años fue expulsado del liceo por organizar una movilización estudiantil, siendo presidente del centro de estudiantes, pero posteriormente logró finalizar sus estudios secundarios en el Liceo José Ábalos, aunque después de culminar la secundaria no ingresó a la universidad y se dedicó a trabajar por su cuenta conduciendo un autobús. Maduro fue criado como católico, y su ascendencia familiar paterna es de origen judío sefardí. En el 2012, se informó que Maduro era seguidor del gurú indio Satya Sai Baba. Sin embargo, él mismo se declara cristiano. A los 12 años, Maduro ya militaba en una organización de izquierda, llamada Ruptura. Posteriormente, participó activamente en la Liga Socialista. También trabajó como guardaespaldas de José Vicente Rangel durante la infructuosa campaña presidencial de Rangel en 1983. Luego, durante los años 1986 y 1987, cursó estudios en la Escuela Cubana de Formación de Cuadros Políticos de Izquierdas Ñico López en la ciudad de La Habana. El 9 de junio de 1988 contrajo matrimonio con Adriana Guerra Angulo en la jefatura civil de la parroquia El Valle, y el 21 de junio de 1990 nace su único hijo, Nicolás Maduro Guerra. Dicho matrimonio duró hasta 1994. En 1990 comenzó como inspector de área en el metro de Caracas. Más adelante, encontró empleo como conductor de autobús en el año 1991, cargo que desempeñó durante 7 años. Durante su labor como conductor, inicia su carrera política al convertirse en un sindicalista no oficial que representaba a conductores de autobuses del metro de Caracas. Carrera política. En el año 1993, junto a un grupo de trabajadores simpatizantes del MBR 200, realizó una visita a Chávez, quien se encontraba recluido en la cárcel de Yare debido a su intento fallido de golpe de Estado. En ese mismo momento, sostuvo su primer encuentro con quien sería su futura compañera, Cilia Flores. Desde entonces, se convirtió en un activista de la liberación de Chávez. Chávez le asignó el nombre clandestino de Verde. Luego del indulto de Chávez, por el entonces presidente Rafael Caldera, y su salida de prisión en 1994, Maduro, Cilia Flores y otro grupo de seguidores, ayudaron a Chávez a organizar su movimiento político. En la década de 1990, pasó a formar parte de las filas del MVR, partido que apoyó la campaña presidencial de 1998 cuando Hugo Chávez resultó elegido presidente de Venezuela. En 1995 funda junto a otros trabajadores sindicalistas de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, organización de la que se convirtió en coordinador nacional.
También fue fundador del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas. Gestión como diputado. Tras una carrera de activismo político, se convierte en candidato a diputado del antiguo Congreso de la República con el apoyo del MVR por el Distrito Federal, siendo elegido en las elecciones del 8 de noviembre de 1998. Tomó posesión como diputado el 23 de enero de 1999, y se convirtió en jefe de la fracción parlamentaria del MVR en la Cámara de Diputados. Además integró la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, la Comisión Permanente de Medios de Comunicación Social, de la Comisión Permanente de Juventud, Recreación y Deportes y de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana. Fue elegido diputado en la Asamblea Constituyente de 1999 que redactó una nueva constitución ese mismo año por el Distrito Federal, que pasó a ser Distrito Capital a partir del 23 de diciembre de ese año. En la Constituyente Maduro presidió la Comisión de Participación Ciudadana, de dicho Parlamento para posteriormente ser elegido diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela en las elecciones del 30 de julio de 2000 por el Movimiento V República. En la Asamblea Nacional presidió la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral desde el 14 de agosto de 2000 hasta el 5 de enero de 2005. El 5 de enero de 2005 es elegido para presidir la AN. Fue reelegido en las elecciones legislativas de 2005. Luego de la salida de Maduro de la Asamblea Nacional en agosto de 2006, para ocupar un cargo ministerial, Flores fue elegida en la votación interna parlamentaria como presidenta de la Asamblea Nacional, siendo la primera mujer venezolana en alcanzar ese cargo. Canciller. A pedido del presidente Hugo Chávez, en el año 2006 Maduro ingresa en el gabinete ministerial como ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, sustituyendo de esa forma al entonces ministro Ali Rodríguez Araque, quien fue posteriormente designado como secretario general de la UNASUR. Maduro sirvió de encargado en dirigir la política exterior venezolana desde el año 2006 hasta principios de 2013 cuando fue sustituido por Elías Jaua. En ese periodo trabajó en organismos de integración como la CELAC, el ALBA, UNASUR y Mercosur. Vicepresidente ejecutivo. El 10 de octubre de 2012, 3 días después de las elecciones presidenciales, fue nombrado nuevo vicepresidente ejecutivo ocupando el puesto de Elías Jaua, quien tuvo que separarse de su cargo para aspirar a la gobernación de Miranda. El 8 de diciembre de 2012, Hugo Chávez afirmó que, en caso de que quedara incapacitado, Nicolás Maduro, debería asumir el cargo de presidente de la República hasta la convocatoria de unas nuevas elecciones para las que pidió el apoyo popular hacia Maduro. El 9 de enero de 2013 el presidente Hugo Chávez designó a Nicolás Maduro como presidente del Consejo de Ministros y a Elías Jaua como primer vicepresidente con motivo de la sesión de ese día, debido a unos tratamientos médicos. Maduro invitó a los ministros a trabajar junto con los miembros del ALBA y seguir desarrollando la revolución eficiente. Presidente de Venezuela. Presidente encargado. El 5 de marzo de 2013, posterior al fallecimiento del presidente Hugo Chávez, Maduro asumió el cargo de presidente encargado de Venezuela hasta la celebración de elecciones presidenciales. Debido a su padecimiento, Hugo Chávez no consiguió jurar su cuarto mandato. Algunos medios de comunicación internacionales expresaron sus dudas sobre la constitucionalidad de la presidencia de Maduro, ya que, según su interpretación del artículo 233 de la Constitución venezolana, tendría que haber sido el presidente de la Asamblea el que asumiera la presidencia al producirse la falta absoluta del presidente antes de la toma de posesión. Igualmente destacaron que al abandonar el cargo de vicepresidente por el de presidente, Maduro se aseguraba el poder presentarse a las elecciones, ya que el artículo 229 dice. Sin embargo, el Tribunal Supremo aclaró que al morir el presidente titular, el vicepresidente tenía que asumir el cargo de presidente encargado y que como se trataba de un presidente reelecto que ya estaba en posesión del cargo, el gobierno tenía continuidad administrativa, caso en el cual según esta interpretación corresponde al vicepresidente ejecutivo asumir la presidencia interinamente. Por su parte, el gobierno venezolano,
aseguró que su presidencia no era contraria a la Constitución y que éste podría presentarse sin ningún impedimento a las elecciones sobre la base de esa interpretación. El gobierno también se apoya en el artículo 233 para sostener su postura, pero se centra en otra parte del artículo 233 que indica. El 8 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sentenció que era constitucional que al morir el presidente, el vicepresidente asumiera el cargo de presidente encargado y que no existía ningún impedimento legal para que éste pudiera presentarse a las elecciones. Ese mismo día, Maduro prestó juramento como presidente encargado de Venezuela ante la Asamblea Nacional en el Palacio Federal Legislativo. Candidato presidencial. Periodo presidencial. Las elecciones presidenciales de Venezuela se desarrollaron el 14 de abril de 2013. En ellas hubo 14.988.563 votos válidos que se distribuyeron de la siguiente manera: Nicolás Maduro Moros obtuvo 7.587.532 y Enrique Capriles Radonsky, 7.363.264. El 9 de abril ambos candidatos se comprometieron a reconocer los resultados de la elección. Sin embargo, el candidato Enrique Capriles Radonsky rechazó firmar el acuerdo del CNE. En su lugar, firmó un documento en donde llama a Maduro a abandonar el uso de recursos y medios del Estado. En la noche del 14 de abril, Capriles desconoció el boletín oficial emitido por el CNE y llamó a un reconteo total de los votos, ya que según su comando de campaña se habían detectado al menos 3.500 irregularidades durante el proceso de votación, petición que también realizó el rector del CNE Vicente Díaz, y la cual fue apoyada por los gobiernos de España, Francia, Estados Unidos, Paraguay, y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Maduro aceptó la realización de la auditoría propuesta por la oposición del 100% de las actas, pero el Consejo Nacional Electoral descartó la realización de un nuevo reconteo argumentando que ya se habían realizado auditorías previstas en la legislación y el conteo es por ley automatizado. En cambio se realizó una auditoría a las cajas, mesas y comprobantes que no habían sido seleccionadas el día de la elección, arrojando un margen de error de 0,02%. Nicolás Maduro fue juramentado como presidente de la República el 19 de abril en la Asamblea Nacional. Según el artículo 233 de la Constitución, deberá completar el periodo constitucional correspondiente al del expresidente Hugo Chávez. El 9 de septiembre del 2013 fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la impugnación de las elecciones, un día antes de que se hiciera efectiva la salida de Venezuela del mecanismo. El informe fue entregado al organismo por parte del abogado y miembro de la MUD Ramón José Medina, que por su parte dijo: aspiramos que se anulen y se repitan esas elecciones, que fueron unas elecciones fraudulentas. El 11 de marzo de 2013, el día de su inscripción presidencial, Nicolás Maduro presentó el mismo plan de gobierno con el que Hugo Chávez resultó elegido en las elecciones presidenciales de Venezuela, llamado Plan de la Patria 2013-2019. El 11 de junio el CNE anunció la finalización de la auditoría al 100% de los votos emitidos, confiriéndole la victoria de Maduro. Ley habilitante. Economía. Hiperinflación. Un país en default. Salud y desarrollo social. Seguridad y defensa. Asamblea Nacional Constituyente. Relaciones exteriores. Cumbre de las Américas. Sanciones internacionales. Conflictos. Crisis política de 2013. Protestas de 2014. Crisis institucional y protestas de 2017. Atentado de Caracas de 2018. Crisis política de 2019 a 2024. Imagen política. En octubre de 2013, el nivel de aprobación de Maduro se ubicaba entre 45 y 50%, en donde Reuters afirma que se debía posiblemente a la aprobación heredada por Hugo Chávez. Un año más tarde, en octubre de 2014, el nivel de aprobación de Maduro era de 24,5% de acuerdo con Data Analysis. En noviembre de 2014,
Encuestas realizadas por Datanálisis indicaba que más del 66% de los venezolanos opinaban que Maduro no finalizaría sus 6 años de mandato, representando a partidarios del gobierno un 25% quienes pensaban que Maduro debería renunciar. Sin embargo, Simón Córdoba, diputado al Parlatino por el movimiento Bastión Revolucionario 204 Fases y director de la encuestadora International Consulting Services, afirma que para octubre del mismo año un 53,2% de los venezolanos evaluó como positiva la gestión del presidente Maduro. Para 2015 la caída en su popularidad debido a la crisis económica no se podía ocultar. Una encuesta de Datanálisis publicada en agosto de 2015 arrojó que el 70,4% de los ciudadanos evalúa de forma negativa la gestión del presidente. También indicaba que el 57,7% de los potenciales votantes apoyaría a la oposición en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre, elecciones que Maduro terminó perdiendo. Una encuesta de julio de 2016 indicaba que el 80% de los venezolanos deseaba que Nicolás Maduro dejara el poder. Para 2017 la popularidad de Maduro cae a 20,8%, entre otros motivos por la represión de las protestas de 2017. En febrero de 2018 una encuesta arrojaba un rechazo a la gestión del presidente de un 75%. Ese es uno de los motivos de por qué ha sido tan polémica su victoria en las elecciones presidenciales de ese año. En agosto de 2019, en medio de la crisis presidencial que atraviesa el país, otra encuesta de Datanálisis indicaba que el 82,2% de los encuestados quería que Maduro abandonara el poder antes de que terminara 2019. Para 2021, una encuesta de Ipsos sobre percepción de gestión gubernamental, arrojó que el presidente de Venezuela obtuvo solo un 6% de aprobación de su imagen, por lo que Maduro ostenta primer lugar de rechazo en América Latina. Críticas y controversias. Lugar de nacimiento y nacionalidad. El lugar de nacimiento y la nacionalidad de Nicolás Maduro han sido cuestionadas en múltiples ocasiones, argumento que ha sido usado para afirmar que Maduro no puede ejercer la presidencia, dado que el artículo 227 de la Constitución venezolana establece que, para ser elegido presidente o presidenta de la República se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser mayor de 30 años, de estado seglar y no estar sometido o sometida a condena mediante sentencia definitivamente firme y cumplir con los demás requisitos establecidos en esta Constitución. Tras su triunfo en las elecciones presidenciales de 2013, que le dieron el triunfo, diputados opositores advirtieron que investigarían la presunta doble nacionalidad de Maduro. Para 2014, oficiales gubernamentales dieron a conocer 4 parroquias diferentes como lugares de nacimiento de Nicolás Maduro. El gobernador del estado Táchira, José Bielma Mora, aseguró que Maduro nació en el sector El Palotal de San Antonio del Táchira y que tenía familiares que viven en las poblaciones de Capacho y Rubio. En junio de 2013, 2 meses después de asumir la presidencia, Maduro afirmó en una rueda de prensa en Roma que había nacido en Caracas, en los Chaguaramos, en la parroquia San Pedro. Durante una entrevista con una periodista española, también en junio de 2013, Elías Jaua afirmó que Maduro nació en la parroquia El Valle, en el municipio Libertador de Caracas. El diputado opositor Abelardo Díaz indicó haber revisado el registro civil de El Valle, sin conseguir ningún documento, al igual que la referencia ofrecida por Bielma Mora sin encontrar pruebas ni aportes documentales que pudieran comprobarla. En octubre de 2013 Tibisay Lucena, como presidente del Consejo Nacional Electoral, aseguró en el programa de Globovisión Vladimir a la Una que Nicolás Maduro nació en la parroquia La Candelaria, en Caracas, y mostró copias del libro de presentación del registro de todos los niños que nacieron el día en el que presuntamente nació Maduro. En abril de 2016, durante una cadena nacional de radio y televisión, Maduro ratificó que nació en los Chaguaramos, específicamente en Valle Abajo, agregando que fue bautizado en la iglesia San Pedro. En 2016 un grupo de venezolanos le pidió a la Asamblea Nacional investigar si Nicolás Maduro era colombiano en una carta difundida y dirigida al presidente de la Asamblea Henry Ramos Ayub, que justifica la solicitud en las razonables dudas que existen en torno a los verdaderos orígenes de Maduro,
debido a que, hasta la fecha, se ha negado a exhibir su partida de nacimiento. Los 62 peticionarios, entre quienes están el ex embajador Diego Arria, el empresario Marcel Greín y varios militares opositores, aseguran que según la Constitución colombiana el mandatario es colombiano por nacimiento, al ser hijo de madre colombiana y por haberse residenciado en el país vecino durante su juventud. El mismo año varios exmiembros de distintas directivas del CNE enviaron una carta a Tibisay Lucena solicitándole que se exhiban públicamente, en un medio impreso de circulación nacional, los documentos que acreditan el estricto cumplimiento de los artículos 41 y 227 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, la partida de nacimiento y el certificado de nacionalidad venezolana por nacimiento de Nicolás Maduro Moros, a fin de constatar si él es venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad. El documento refiere que la actual presidenta del CNE incurre en un grave error, e incluso una irresponsabilidad, cuando afirma que el tema de la nacionalidad de Maduro no es un lema del Consejo Nacional Electoral y los firmantes también hacen referencia a los 4 momentos diferentes en los cuales distintos políticos han adjudicado 4 diferentes lugares de nacimiento como oficiales. El diario Las Américas afirmó tener acceso a las inscripciones de nacimiento de Teresa de Jesús Moros, madre de Nicolás Maduro, y de José Mario Moros, tío del presidente venezolano, inscritos ambos en la iglesia parroquial de San Antonio de Cúcuta, Colombia. Diputados opositores han asegurado que la partida de nacimiento de Maduro debe decir obligatoriamente que es hijo de madre colombiana y que eso representaría una prueba que confirmaría que el presidente tiene doble nacionalidad y que no puede ejercer el cargo según el artículo 41 de la Constitución. La diputada Denis Fernández ha encabezado una comisión especial que investiga los orígenes del mandatario, afirmando que la madre de Maduro es ciudadana colombiana y que Maduro también sería colombiano. El investigador, historiador y exdiputado a Walter Márquez aseguró meses después de los comicios presidenciales que la madre de Maduro nació en Colombia y no en Rubio, estado Táchira. Márquez también ha afirmado que Maduro nació en Bogotá, de acuerdo con los testimonios verbales de personas que lo conocieron de niño en Colombia y a las investigaciones documentales que hicimos y que son más de 10 testigos que corroboran esta información, 5 de ellos viven en Bogotá. El 28 de octubre de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia que señala que según pruebas, incontrovertibles, tienen, absoluta certeza, de que Maduro nació en Caracas, en la parroquia La Candelaria, para entonces Departamento Libertador del Distrito Federal, el 23 de noviembre de 1962. El fallo no reproduce el acta de nacimiento de Maduro, pero cita una comunicación firmada el 8 de junio por la vicecanciller de Colombia, Patti Londoño Jaramillo, donde precisa que no se encontró información relacionada, ni registro civil de nacimiento, ni cédula de ciudadanía que permita inferir que el presidente Nicolás Maduro Moros sea un nacional colombiano. El tribunal advirtió a los diputados de la Asamblea Nacional y a la ciudadanía que sembrar dudas sobre los orígenes del presidente puede acarrear las correspondientes consecuencias penales, civiles, administrativas y, de ser el caso, disciplinarias por atentar contra el Estado. El 11 de enero de 2018 el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio decretó la nulidad de las elecciones presidenciales de 2013 después de que el abogado Enrique Aristeguita Gramco presentara pruebas sobre la presunta inexistencia de condiciones de inelegibilidad de Nicolás Maduro para ser electo y para ejercer el cargo de la presidencia. Aristeguieta argumentó en el recurso que, según el artículo 96, literal B, de la Constitución Política de Colombia, Nicolás Maduro Moros, aun en el supuesto no demostrado de haber nacido en Venezuela, es colombiano por nacimiento por ser hijo de madre colombiana y por haberse residenciado en dicho territorio durante su juventud. La Sala Constitucional admitió la demanda y exigió a la Presidencia y al CNE remitir una copia certificada de la partida de nacimiento del presidente, además de su renuncia de la nacionalidad colombiana. En marzo de 2018 el expresidente colombiano Andrés Pastrana hizo referencia a la cédula de bautismo de la madre de Maduro, señalando que el documento divulgado reitera el origen colombiano de la madre del mandatario. Conspiraciones.
El presidente Maduro y miembros de su comitiva han dado a conocer, en reiteradas oportunidades, supuestos intentos de magnicidio. En un periodo de 15 meses, tras las elecciones presidenciales, se denunciaron 13 supuestos actos de magnicidio. Maduro es, el mandatario que ha denunciado más intentos de golpe de Estado en la menor cantidad de tiempo posible. En su programa La Hojilla, Mario Silva, reconocido comunicador del principal canal del Estado, expresó que el presidente Maduro habría recibido 13 millones de ataques psicológicos. Sin embargo, analistas comentan que Maduro podría estar usando las denuncias como cortina de humo para distraer la atención de las causas reales de algunos problemas que enfrenta su gobierno. A continuación, se citan algunas. El 26 de julio de 2013, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que existe un plan para asesinarlo a él y al jefe de Estado, Nicolás Maduro, pero señaló que la denuncia formal la hará en su momento. El 26 de agosto de 2013 fueron detenidos colombianos por supuestamente estar ligados a un intento de magnicidio, a quien el gobierno adjudicó como autor intelectual al expresidente de Colombia Álvaro Uribe. El 29 de agosto de 2013 el presidente Maduro se refirió a un supuesto plan para asesinarlo conjuntamente con un ataque sobre Siria, expresando: el plan era eliminarme a mí en simultáneo con Siria. El 3 de mayo de 2013 el presidente Maduro se promulgó acerca de un posible plan de magnicidio presidido por el expresidente Álvaro Uribe, y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental Roger Noriega. El 28 de agosto de 2014, el gobierno aseguró que María Corina Machado estaría detrás de un intento de magnicidio, presentando para ello varios correos enviados desde la cuenta de correo de la parlamentaria. Sin embargo, la empresa Google desmintió la veracidad de los correos. El 25 de mayo de 2014, el presidente Nicolás Maduro denunció otro plan de magnicidio supuestamente encabezado por María Corina Machado y el embajador de Estados Unidos en Colombia Kevin Whitaker. En diciembre de 2014, durante la 12ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el mandatario venezolano expresó que tenía nombre, apellido, todo acerca de exfuncionarios policiales venezolanos radicados en el exterior que buscaban asesinarlo. Sin embargo, no especificó detalles de los implicados. El 13 de diciembre de 2014, Maduro acusó a José María Aznar de provocar la muerte de 200.000 iraquíes, debido a que durante el gobierno de Aznar España se unió a la coalición internacional encabezada por Estados Unidos contra Irak. Golpe azul. El 12 de febrero de 2015, el presidente Maduro dio a conocer un vídeo en donde se demostraba otra supuesta conspiración en su contra, en lo que Maduro denominó atentado golpista contra la democracia y la estabilidad de nuestra patria, y que estarían supuestamente involucrados oficiales de la aviación, quienes usarían un tucano traído del exterior, para bombardear el Palacio de Miraflores, Ministerio de la Defensa, sede del canal Telesur, entre otros objetivos. El plan habría sido supuestamente orquestado desde Washington. 7 oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana fueron detenidos por esos hechos, incluyendo varios capitanes, coroneles y tenientes. Foro Penal venezolano denunció que los imputados eran presos políticos y que fueron condenados sin pruebas, y su director Alfredo Romero describió la sentencia como arbitraria. El 20 de febrero de 2015, el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, fue apresado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y en un discurso Maduro aseguró que el Antonio Ledesma, que hoy fue capturado por orden del Ministerio Público Nacional y va a ser procesado por la justicia venezolana para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad, la Constitución. Por su parte, Human Rights Watch, en su vocero José Miguel Vivanco, comentó: sin pruebas sobre cualquier crimen que haya cometido, el alcalde nunca debió haber sido apresado y debería ser liberado inmediatamente. De lo contrario, estaremos delante de un nuevo caso de detención arbitraria contra opositores. En un país en donde no hay independencia judicial, el gobierno venezolano argumentó que fue detenido por orden judicial a petición de la Fiscalía bajo cargos de conspiración. El 24 de marzo de 2015,
el presidente Nicolás Maduro denunció que el secretario general del Partido Socialista Obrero Español y expresidente del gobierno español Felipe González estaría detrás de otro golpe contra su presidencia y Estado debido a que González se ofreció a defender a dirigentes opositores presos, lo que el gobierno venezolano consideró era una injerencia en asuntos internos de Venezuela. Edgar Hernández, quien afirma fue agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia durante 8 años, comenta que supuestamente se había planificado un montaje para simular un atentado contra Nicolás Maduro en Panamá al momento en que se encontrara en la reunión cumbre, con el fin de captar toda la atención en la cumbre de las Américas. El 27 de junio de 2018 el semanario Bloomberg Business Week publicó un reportaje acerca del mayor intento de golpe de Estado en los últimos 5 años, con detalles acerca de la participación de los 4 componentes de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Comentarios homofóbicos e insultos. Durante la campaña presidencial de 2013, integrantes de la comunidad LGBT denunciaron que Maduro había utilizado comentarios homofóbicos como arma política, tildando a representantes de la oposición como maricones y pelucones. Maduro calificó a su oponente Enrique Capriles Radonsky de princesita y aseguró: "Yo sí tengo mujer, ¿oyeron? Me gustan las mujeres". Según el portal informativo Cuba Información, Maduro rechazó las acusaciones de la comunidad LGBT de ser homófobo, recordó que la oposición rechazó la enmienda chavista sobre diversidad sexual en el referéndum de 2007 y afirmó que en el término de la vida sexual de lo que hoy se conoce con el concepto de diversos sexuales, ellos son los amigos y amigas de uno, de siempre, desde niño y joven. Tan es así que se propuso una enmienda a la Constitución para reconocer su existencia y el respeto supremo de la República y de la patria a estos hermanos y hermanas diversos sexuales, pero la oposición y la derecha mandó a votar en contra de esa enmienda. En octubre de 2013, Maduro se mostró acompañado de supuestos miembros de la comunidad LGBT y declaró: "Me da alegría verlos a ustedes aquí y saber que la comunidad sexodiversa no se deja manipular. Yo llamo a debate nacional con la verdad". En agosto de 2021, antes y después de iniciarse el diálogo y la firma del memorándum de entendimiento en la Ciudad de México, Maduro atacó públicamente a su contrincante Juan Guaidó. Durante la tragedia de lluvias en el estado Mérida, la organización Queritas se hizo presente para la donación de ayuda humanitaria, encontrando como obstáculo a funcionarios que impidieron el paso de ayuda humanitaria al estado. La Conferencia Episcopal de Venezuela rechazó el bloqueo y le exigió a la Guardia Nacional permitir el paso. A raíz de aquello, Nicolás Maduro respondió con una serie de insultos contra la Iglesia Católica, acusándolos de ser diablos con sotana, e indicó que supuestamente el pueblo no los quiere, los rechaza. En una transmisión en directo a través del canal estatal, Maduro catalogó a los observadores internacionales de la Unión Europea como espías, luego de que la misión presentara su informe preliminar días después de haberse celebrado las elecciones regionales. Amenazas de violencia. Las declaraciones que mayor revuelo han causado son las amenazas públicas de guerra en caso de que la denominada revolución bolivariana fuese derrotada. En enero de 2015, en medio de una transmisión en vivo por el canal del Estado VTV, Maduro alertó de que si fracasara la revolución bolivariana y el imperialismo toma el control del país, que se preparen para un tiempo de masacre y muerte. En junio de 2017, al cierre de un evento en el Poliedro de Caracas para juramentar al comando de campaña para la Asamblea Nacional Constituyente que él mismo convocó, Maduro volvió a señalar. En la madrugada del lunes 31 de julio de 2017, luego de efectuada la elección a la ANC y dado los resultados, Maduro amenazó al Parlamento, a la Fiscalía General de la República, a la oposición y a los medios de comunicación privados. Afirmó que impulsaría medidas para levantar la inmunidad parlamentaria a los diputados de oposición, intervenir el Ministerio Público y reformarlo, encarcelar a los dirigentes de oposición que él considera involucrados en hechos delictivos y de abrir procesos administrativos contra medios de comunicación como Televen y Venevisión alegando apología al delito. El 2 de mayo de 2018, en un acto de campaña efectuado en el estado Vargas durante las elecciones presidenciales de 2018,
Maduro advirtió que si se instalaba un gobierno capitalista en el país que entregase sus riquezas, él mismo tomaría las armas para defender la revolución, diciendo tomaría un fusil para hacer la revolución armada. Este pueblo no se va a calar jamás a un gobierno entreguista y capitalista, por eso debemos prepararnos para defender en paz la soberanía y democracia de Venezuela, y señalando a su contrincante Henry Falcón de ser el candidato del Fondo Monetario Internacional. Ejecuciones extrajudiciales. Desde la creación de la Operación Liberación del Pueblo el 13 de julio de 2015, diversas organizaciones no gubernamentales han reportado violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales durante los operativos, y tanto el presidente Maduro como la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz y el defensor del pueblo Tarek William Saab han reconocido excesos policiales durante los despliegues. El 18 de diciembre del 2017 un grupo de hombres haciéndose pasar por agentes de seguridad del Estado, asaltaron un comando de la Guardia Nacional Bolivariana ubicada en San Pedro de los Altos, Estado Miranda, sustrayendo 20 fusiles AK-103 y 3 pistolas. Al día siguiente, Óscar Pérez, exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quien meses atrás se había rebelado contra el gobierno de Maduro, se atribuyó la autoría del robo. Ese mismo día, en medio de una cadena nacional, Maduro afirmó haber dado la orden a las Fuerzas Armadas de disparar contra los ejecutores del robo, a quienes catalogó de terroristas. El 15 de enero del 2018, el gobierno inició un operativo en el barrio El Junquito, al noroeste de Caracas, donde dio con el paradero de Óscar Pérez. Acto seguido ocurrió un enfrentamiento, dejando varios heridos. Óscar Pérez murió durante el operativo policial. Luego del deceso de Óscar Pérez, allegados a este revelaron que los responsables del homicidio habían recibido la orden de no tomar a nadie con vida y de matar a Pérez. Poco después el mismo Maduro confirmó que había dado la orden de matar a Óscar Pérez y amenazó con aplicar la misma táctica a cualquier grupo opositor que considerara terrorista. En enero de 2021 el comisionado presidencial para Derechos Humanos Humberto Prado rechazó los sucesos en La Vega, Caracas, donde 23 personas perdieron la vida, en un operativo realizado por funcionarios de las FAES, la DIP y Poli Caracas en julio de 2021. Luis Abraham Verde Ruiz, joven venezolano de 22 años, fue detenido por investigaciones, por el FAES con una orden de allanamiento, fue torturado y lo dejaron sin vida. Elecciones presidenciales de 2018. El 23 de enero de 2018 la Asamblea Nacional Constituyente promovida por Nicolás Maduro, decretó que las elecciones presidenciales previstas legalmente para diciembre de ese año, debían realizarse antes del 30 de abril. Posteriormente Maduro solicitó a la Constituyente que se realizaran también elecciones para los consejos legislativos estadales y municipales. El 23 de febrero el Consejo Nacional Electoral declaró que el 22 de abril se harían elecciones presidenciales solamente, sin embargo el órgano electoral postergó la fecha de las presidenciales para el 20 de mayo, día en el cual se harían las elecciones presidenciales conjuntamente con las elecciones a consejos legislativos. La convocatoria fue rechazada por la sociedad venezolana, por la comunidad internacional y por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea, al considerar que dichas elecciones adolecían de garantías que permitieran unos comicios transparentes, libres y justos. Maduro decidió lanzar su candidatura para reelegirse presidente, contando con el apoyo de 10 partidos políticos. La oposición venezolana, en su mayoría, decidió no participar en las presidenciales por considerar que el proceso era ilegal al haber sido convocadas por un organismo incompetente en la materia y antes del tiempo establecido en la Constitución. Sin embargo, Henry Falcón, presidente del Partido Avanzada Progresista, inscribió su candidatura, acto que fue rechazado por la oposición. También inscribieron sus candidaturas Javier Bartucci por el Movimiento Esperanza por el Cambio y Reinaldo Quijada por el Partido Unidad Política Popular 89. Los candidatos, conjuntamente con el CNE, suscribieron un acuerdo de garantías electorales, que fungió como una ampliación a la normativa electoral ya vigente,
En dicho acuerdo se estableció la eliminación de los puntos rojos que el chavismo utiliza como mecanismo de control de los procesos electorales, el acompañamiento internacional y la reubicación de los centros electorales a sus sitios regulares. Nicolás Maduro inició su campaña antes del tiempo electoral reglamentario, sin separarse del cargo de presidente, haciendo uso del canal estatal VTV y prometiendo beneficios a quienes votaran por él, hechos que son prohibidos por la Constitución, la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la Ley contra la Corrupción. Henry Falcón por su parte prometió que de ganar las elecciones entregaría a los ciudadanos venezolanos tarjetas con dólares para combatir la crisis económica, dolarizar los salarios e implementar un modelo económico de producción abierta, entre otras. El candidato Bartucci, entre otros puntos, destacó incentivar los valores familiares con proyectos educacionales, profesionalizar a los cuerpos de seguridad, dignificar los servicios públicos y el sistema de salud, garantizar que las necesidades básicas de estudiantes y docentes sean cubiertas, así como también crear un marco legal que genere confianza a inversionistas nacionales e internacionales, fortalecer y devolver la autonomía a los 5 poderes públicos y restablecer las relaciones bilaterales con los países del mundo. Reinaldo Quijada en su plan de gobierno contempló en materia económica sostener el control de cambios por un tiempo, pero ajustar el precio del dólar, buscar financiamiento externo, refinanciar la deuda, recuperar la producción petrolera, el aparato productivo y racionalizar los precios de la gasolina y demás combustibles. Días previos al 20 de mayo, Falcón solicitó al CNE sancionar a Nicolás Maduro por violar la ley al ofrecer al electorado premios pagados con dinero público a través del carnet de la patria en los puntos rojos. Posteriormente Claudio Fermín, jefe de campaña de Falcón, introdujo en el Tribunal Supremo de Justicia un recurso contencioso electoral en donde solicitaba prohibir la instalación de los puntos rojos dentro de los 200 metros establecidos por el CNE, además de prohibir a los órganos del poder público que se condicionara los programas sociales y el otorgamiento de beneficios vinculados al carnet de la patria, su presentación o lectura del código QR en las cercanías de los centros electorales. Hechos que su juicio constituyen actos de corrupción. El 17 de mayo la Sala Electoral del TSJ dictó la sentencia N-52 en donde rechazó la petición del Fermín, alegando que las solicitudes cautelares se trataban de hechos futuros e inciertos. El 20 de mayo, la jornada electoral se caracterizó por una marcada abstención y por cientos de denuncias sobre compra de votos, voto asistido y actos de proselitismo político del chavismo, todos estos actos prohibidos por la ley. Durante el desarrollo de la jornada, el candidato Falcón y distintos medios de comunicación fustigaron reiteradas veces la instalación de los puntos rojos a menos de 200 metros de los centros electorales, e incluso en algunos casos dichos puntos se encontraban dentro de los mismos centros. También hubo denuncias de entrega de comida al electorado por parte de militantes del gobierno. Habiendo culminado el proceso, el candidato Falcón ofreció una rueda de prensa desde la sede de su partido político, en donde criticó duramente el proceso electoral, reiterando los hechos irregulares en cuanto a compra de votos por parte de Maduro y coacción al electorado por parte de militantes del chavismo, razón por la cual desconoció la legitimidad del proceso. Luis Emilio Rondón, el rector principal del CNE y presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, anunció su desconocimiento a los comicios ratificando las denuncias en torno al proceso, destacando los puntos rojos del oficialismo en las cercanías de los centros de votación, el ventajismo que privó desde la convocatoria del proceso en el mes de enero pasado y el uso de recursos del Estado para beneficiar la opción ganadora en el Sistema Nacional de Medios Públicos. Mencionando que el proceso ventajista no permitió que los venezolanos permitieran expresarse y que estos aspectos vician la voluntad mayoritaria de los venezolanos. Cuando vemos la participación, la mayoría de los venezolanos no se presentaron ni convalidaron este proceso electoral. Por las redes sociales se rumoreaba que la abstención rondaba el 70% del registro electoral según cifras extraoficiales. El CNE por su parte, señaló que la participación fue del 46,07%,
proclamando como ganador a Maduro con 67.84%, equivalente a 6.245.862 de electores, que representaría solo el 32.42% de todo el registro electoral. Desde el momento de anunciarse las elecciones a principios de 2018, la comunidad internacional así como organismos internacionales cuestionaron la legitimidad del proceso y lo rechazaron por argumentar que no contaba con garantías electorales mínimas de ser un proceso justo, libre y transparente, agregando que no reconocerían los resultados ni a Maduro como presidente. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas también cuestionó la legitimidad del proceso al señalar que no se podía garantizar la transparencia de unas elecciones en un escenario donde hay múltiples violaciones a los derechos humanos. El 5 de junio de 2018, la OEA, con 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones, aprobó una resolución donde declara ilegítima la reelección de Maduro e inicia el procedimiento para suspender a Venezuela del organismo. El presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, anunció que denunciará al gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por hechos de violación a los derechos humanos. Juicio por caso de Odebrecht. El 19 de febrero de 2018, la fiscal general Luisa Ortega Díaz acudió a la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, para solicitar iniciar un antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro por la comisión de supuestos delitos de corrupción propia y legitimación de capitales relacionados con el caso Odebrecht. Tras casi 2 meses de deliberaciones, el 9 de abril de 2018 el TSJ en el exilio determinó que existían suficientes méritos para continuar con el enjuiciamiento formal de Maduro. El 17 de abril, tras recibir la decisión del TSJ en el exilio, la Asamblea Nacional, con 105 votos a favor de la bancada opositora y 2 en contra del chavismo, aprobó la continuidad del juicio solicitado por el TSJ en exilio contra Maduro, lo que dejaría a este último separado del cargo de presidente, según lo establecido en el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano. El 3 de mayo de 2018 el tribunal declaró la suspensión de Maduro como presidente y ordenó su inhabilitación para cualquier otro cargo público. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reconoció la inhabilitación y suspensión de Maduro como presidente. El partido político 20 Venezuela publicó un comunicado en el que respaldó la decisión del tribunal, sosteniendo que ratifica que Maduro no puede ser candidato a ninguna elección y que con esta decisión le corresponde a la Asamblea Nacional iniciar un nuevo proceso para ocupar ese vacío y avanzar en la restitución del orden democrático en el país. El 15 de agosto, el Tribunal Supremo sentenció a Nicolás Maduro a 18 años y 3 meses de prisión en la cárcel de Ramo Verde por los delitos de corrupción que se le imputaron, además de ordenar que pague $35.000 millones por el daño al patrimonio público del país. Acusación por crímenes de lesa humanidad. El 16 de septiembre de 2020, la misión de investigación de las Naciones Unidas hizo público un informe donde se detalla que, desde 2014, las autoridades venezolanas han hecho constantes violaciones a los derechos humanos. La ONU, a través de un informe de 443 folios y más de 250 entrevistas a las víctimas, acusa a Nicolás Maduro, a los ministros de Interior, Néstor Reverol, y Defensa, Vladimir Padrino López, a los jefes de los servicios de inteligencia, junto a otros 45 funcionarios del régimen venezolano, de crímenes de lesa humanidad. Dentro de los crímenes de lesa humanidad por los cuales se acusa al presidente, Nicolás Maduro, al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, al ministro del Interior, Néstor Reverol, a las fuerzas de seguridad y al SEBIN, destacan las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura. La presidenta de la misión de la ONU, Marta Baliñas, aseguró que se trataban de actos coordinados y apoyados por los altos funcionarios del gobierno venezolano. En diciembre de 2020 la Corte Penal Internacional concluyó que al menos desde abril del 2017 en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad con competencia de la Corte, hallándose encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual y persecución a un grupo por motivos políticos,
el informe señala como responsables a miembros de los cuerpos de seguridad como lo son, PNB, SEBIN, DGCIM, FAES, CIC, GNB, CONAS y otros componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a favor y en complicidad con el gobierno, y menciona que este último participó represión de opositores al mismo. La Fiscalía de la Corte aseguró que podría abrirse una investigación en la primera parte del 2021. En mayo de 2021 el gobierno de Nicolás Maduro admitió que Fernando Albán Salazar, concejal del municipio Libertador de Caracas, fue asesinado en octubre de 2018 y solicitó orden de aprehensión contra los dos funcionarios del SEBIN como una manera de influenciar a la Corte Penal Internacional que inicie la investigación. También admitió que Juan Pablo Pernalete fue asesinado por una bomba lacrimógena durante las protestas en Venezuela de 2017, 12 funcionarios fueron imputados por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva. En junio se retira de la CPI la fiscal Fatou Bensouda, que tenía el caso de determinar si sería investigado por crímenes de lesa humanidad, dejando a su sucesor el fiscal Karim Khan quien reiniciara el caso. Khan determinó para el 23 de julio como fecha tope para su informe sobre Nicolás Maduro. Pero las maniobras del gobierno para retrasar temporalmente fue tal, que le hicieron una invitación a Khan para visitar Venezuela. El 12 de agosto la CPI presenta documento para abrir una investigación formal contra funcionarios, exfuncionarios y civiles venezolanos por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, documento fechado el 15 de junio y publicado el 10 de agosto por la Corte, la cual fue firmado por la exfiscal Fatou Bensouda. De 2015 a 2021 al menos 11 presos políticos murieron bajo custodia del Estado. Ataque a organizaciones no gubernamentales. Las ONG no se han librado del ataque ejercido por el gobierno de Nicolás Maduro. Estas organizaciones dedicadas a la defensa de los DDHH, según su unidad central, en el 2020 se detectaron 109 agresiones y en el 2021 se han contado 374 agresiones. En noviembre de 2020 las ONG Alimenta la Solidaridad y la ONG Caracas Mi Convive, dedicadas a la ayuda humanitaria de madres lactantes, niños y personas de la tercera edad, fueron allanadas por la Policía Nacional contra la Corrupción y el día 25 fueron congeladas sus cuentas bancarias por orden la Sudeban. En enero de 2021 5 representantes de la Organización Azul Positivo fueron detenidos cuando una comisión de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar intervino su oficina y les hicieron interrogatorios, llevándolos posteriormente a la sede de Maracaibo. En abril el ciudadano Orlando Moreno, defensor de derechos humanos del estado Delta Amacuro, fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas mientras acompañaba a familiares de las víctimas del naufragio en Boca de Serpiente, en Tucupita. En julio la ONG Fundaredes le solicitó al Ministerio Público investigar la relación del exministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín y de su esposa, Carola de Rodríguez, con el ELN. El gobierno reaccionó y agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvieron a Javier Tarazona en el estado Falcón junto con Rafael Tarazona y Omar García, activistas de Fundaredes, y Johnny Romero, director de MEIDE y Confavid. Tarazona había acudido al Ministerio Público para denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución en Falcón por funcionarios policiales estatales, del SEBIN y de individuos no identificados. El fiscal general denunció que la detención se debía, al acusar a políticos del gobierno sin presentar pruebas y por incitación al odio. Oro de sangre. Luego de asumir al gobierno Nicolás Maduro en el 2013, crea una serie de empresas que operan desde las FAMB, bajo el pretexto de la incorporación de la institución castrense al desarrollo nacional, y que resulta de poca transparencia para su control por parte de la Asamblea Nacional sobre préstamos y los presupuestos otorgados al Ministerio de Defensa, fundamentado en el artículo 328 de la Constitución y en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional. En junio de 2019 Maduro anunció que la empresa Camimpec realizará la rehabilitación y el mantenimiento de pozos, administración de taladros, el apoyo logístico en las instalaciones petroleras así como su participación en la producción de 20 toneladas mensuales de coltán.
En marzo del 2019 Estados Unidos sanciona a la empresa estatal Minerven por respaldar al gobierno de Nicolás Maduro, acusados de realizar operaciones ilícitas comercializando el oro venezolano causando la deforestación y la pérdida del hábitat de las poblaciones indígenas. Es tan cercana la relación de Nicolás Maduro con el oro del Estado Bolívar que EU sanciona en junio de 2019 a su hijo Nicolás Maduro Guerra por corrupción, que fue denunciado por el exdirector del SEBIN refugiado en EU Manuel Christopher Figuera de comprar oro a los mineros a precio bajo y revender a sobreprecio al BCV. El hijo también fue acusado en la Asamblea Nacional por Américo de Gracia de poseer una mina de coltán en el estado Amazonas. La situación del arco minero del Orinoco, ubicado en Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro con Sierra y Mataca, ha sido calificada como un ecocidio que afecta prácticamente 50% del territorio nacional y que está perjudicando los parques y las etnias indígenas que allí habitan, esto debido al envenenamiento del agua y la fauna silvestre con mercurio y cianuro para explotar las minas de oro y extraer coltán, produciendo a su vez un desplazamiento de las etnias originarias, donde participan diferentes grupos y organizaciones irregulares. Disolución del núcleo familiar. Durante su primer gobierno ocurrió la migración más grande de la historia venezolana. Muchos venezolanos salieron del país en busca de mejores oportunidades económicas dejando atrás a padres, esposas e hijos, otros grupos familiares salían completos pero dejaban a otros familiares. Todo esto dio origen a la migración de más de 5 millones de venezolanos. Convenios con Irán. Las relaciones comerciales y económicas entre Venezuela e Irán se inició durante el gobierno de Hugo Chávez, desde un principio criticadas. Desde 2014 con la crisis petrolera en Venezuela el gobierno ha recurrido durante el 2020 a la importación desde Irán de petróleo e insumos para la refinación. Los problemas generados en las refinerías del país durante los años 2020 a 2022 por falta de capital de inversión, de mantenimiento y mano de obra calificada, hicieron que el gobierno en mayo de 2022 entregara a la refinería El Palito a través de un convenio millonario el mantenimiento y puesta de producción de la planta. En junio Nicolás Maduro y Ebrahim Raisi firman un convenio de cooperación entre Venezuela e Irán a 20 años. A finales de julio se da la noticia que Nicolás Maduro ha cedido 1 millón de hectáreas cultivables al gobierno de Irán. Esta decisión según la Constitución no podía ejecutarse sin la consulta a la población de acuerdo al artículo 13. Desde el convenio en mayo varios cientos de trabajadores han sido despedidos de la refinería El Palito según afirman los sindicatos de trabajadores. La creación de una empresa de transportes aéreos Etrasur para luego invertir en la compra de 2 aviones Irán y un Boeing 747-300 matrícula YV3531 con capacidad de 90 toneladas o 600 metros cúbicos, que el 12 de junio de 2022 fuera incautado en Argentina por sospechas de traslado de terroristas y solicitado desde EU. Vida personal. Religión. Parte de la familia de Maduro es de origen judío sefardí tal como se destacó en una reunión entre líderes judíos, el entonces canciller Maduro y el presidente Chávez. Según afirman algunas fuentes, Maduro también fue seguidor del gurú indio Satya Sai Baba. Sin embargo, Maduro niega estas versiones y se declara católico haciendo referencia a Cristo comparándolo con Chávez en algunos discursos. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía Mevlut Cavusoglu, Nicolás Maduro habría expresado en una reunión en 2018 que algún día podría convertirse al Islam. Familia. Desde el 15 de julio de 2013, está casado con Cilia Flores, 6 años mayor, con quien ya tenía una relación de concubinato de muchos años. Flores fue Procuradora General de la República y diputada al igual que presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Distrito Capital. Maduro la conoció cuando era la abogada de Hugo Chávez después de la rebelión militar de 1992 y ésta gestionara un indulto ante el presidente de ese entonces Rafael Caldera. Nicolás Maduro y Cilia Flores no tuvieron hijos en común, de relaciones anteriores. Flores tiene 3 hijos y Maduro 1, Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Además, hay 4 nietos, la última nieta se llama nombre Victoria Maduro, bautizada así porque nació en octubre de 2012 cuando se produjo la última victoria electoral del presidente Hugo Chávez.
Aficiones. Durante su juventud, Nicolás Maduro practicó béisbol jugando como tercera base. A la vez participó en diversas organizaciones políticas y sociales. Premios y reconocimientos. Algunas distinciones recibidas por Maduro. Doctorado honoris causa.